Bueno, nosotros queríamos una entrevista relajada, una conversación tranquila, porque viene recién llegando el postnatal, era la primera conversación con los medios. Piola. Ministra Camila Vallejo, pero obviamente hay que partir comentando esta contingencia, ¿no? Sí. Buen día, ministra, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y claro, nos topamos justamente con esta pauta muy importante, la escuchamos completamente. Porque estamos frente a un hecho de máxima gravedad. Ya lo decía nuestro ministro de Seguridad Pública en la mañana, también el propio ministro Gajardo, el ministro de Justicia, porque nos enteramos de un hecho que daña directamente la confianza en el sistema de justicia penal. Estamos hablando además de que teníamos un imputado que fue imputado por sicariato, gracias a un actuar sumamente diligente de las policías y la fiscalía en su momento. O sea, este hecho, el asesinato del rey del Meix, fue el 16 de junio, si no me equivoco, y se logró captar a 3 personas involucradas, presuntamente responsables de esto. Uno de ellos es este imputado al cual se le liberó. Y por lo tanto, todo ese esfuerzo de persecución, de inteligencia, el trabajo de las policías, del Ministerio Público, se ve afectado por no diría error, es un hecho de máxima gravedad. Todavía no sabemos obviamente qué es lo que sucedió, ¿no? Eso es algo que arrojará la investigación. El mismo Poder Judicial ha hecho declaraciones el día de hoy en reunión con el ministro de Justicia, tanto la presidenta de la Corte Suprema como el fiscal nacional. Pero haya sido un error, haya sido suplantación de identidad u otra cosa, no deja de ser un hecho de mucha gravedad. Y bueno, obviamente ya la investigación también nos enteramos de que tuvo un primer procedimiento de incautaciones que realiza la PDI para poder esclarecer qué pasó en ese juzgado, ¿no? ¿Por qué terminó emitiéndose una autorización de liberación de un imputado? Porque en un momento además, y esto fue, bueno, del Poder Judicial, ¿no? Desde el Poder Judicial, esto en un momento se sospechaba, en las primeras horas conocido este caso, de que podría haber sido un error en la visación de gendarmería, ¿no? Claro. Pero el documento era legal, estuvo corroborado, ¿no? Con su primera corroboración que es a nivel digital. Entonces, el problema surgió antes, ¿no? En que se emanó desde el Poder Judicial esta orden de liberación y ahí no sabemos cuál es la razón, pero es grave, ¿no? Así que espero que se sepa la verdad cuanto antes con esta investigación y además, bueno, que esta mesa de trabajo que se ha constituido desde el día de hoy pueda haber resultado en el reforzamiento de las visaciones de este tipo de autorización y todo lo que tenga que ser mejorado en nuestro Estado para que estos hechos no vuelvan a suceder. Esta reacción además inmediata y calificarlo de grave y gravísimo inmediatamente, ¿no? Sí, hay también ahí una mirada desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, pero también una señal, digamos, de manifestar que esto es grave, digo, por los puntos políticos que surgen a partir de situaciones como esta, que ya lo estamos escuchando. Sí, bueno, estamos en un escenario electoral y siempre va a haber manera de sacarle provecho político de parte de las candidaturas a estas cosas, ¿no? Pero nosotros nos tomamos con la máxima seriedad los hechos que han sucedido en nuestro país en los últimos años y particularmente en el último tiempo, ¿no? Tenemos este caso que, insisto, es de máxima gravedad porque ya no estamos hablando ni de una falla en gendarmería, estamos hablando del mismo Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar cartas en el asunto y eso es lo que se ha estado haciendo al citarse a otros poderes del Estado para poder ver cómo proceder. Pero también porque el crimen organizado está instalado en nuestro país hace bastante tiempo y cuando vemos que con una política nacional contra el crimen organizado, con más recursos para la policía, con ahora, por ejemplo, la Fiscalía Supraterritorial también que se legisló, que se aprobó, o sea, con todo lo que hemos hecho para fortalecer las capacidades del Estado, para perseguir el crimen organizado, meter presos a las bandas delictuales, y a las células de, por ejemplo, el Tren de Aragua, en este caso, tengamos una falla así en el sistema, nos parece de extrema gravedad y por lo tanto hay que seguir poniendo las decisiones donde haya que ponerlas para justamente cerrar al máximo los flancos que pueda tener, los espacios vacíos que pueda tener nuestras instituciones frente a estos casos, para que no sea permeada, pero también para que no se cometan estos errores. Claro, ¿no? Y abordar además el tema de manera conjunta, ¿no? Con los distintos ministerios es un avance significativo, pero a lo mejor, ministra, el oír voces como la de la candidata presidencial Evelyn Matei, que dice que se reúna el COSENA para un caso como este, ¿podría ser una opción?
propio ministro de Seguridad Pública ha dicho que no es útil para los efectos que se buscan por el momento, ¿no? A propósito, lo decía la candidata del caso que tuvimos de narcoaviadores, ¿no? Exacto, en la FACH. En la FACH, antes tuvimos el ejército, claro, ¿no? Y ahora con este caso, en fin. Mira, lo que hace el Ejecutivo no es como estar descartando iniciativas en general a priori, pero sí tomar los espacios de trabajo y las iniciativas que más sean funcionales a el objetivo que se desea perseguir. Ahora, por ejemplo, esta reunión que se sostuvo con el Ministerio Público y la Corte Suprema es justamente el espacio más efectivo y prudente para poder llegar hasta las últimas consecuencias con este gravísimo hecho de la liberación del sicario y además medidas de reforzamiento de nuestra institucionalidad. Y por el otro lado, con el caso de las Fuerzas Armadas y el Ejército, también ya se han adoptado medidas inmediatas, lo anunció la propia ministra de Defensa, y sumado a ello, ya hoy día, por ejemplo, hubo una reunión en La Moneda para ver la ley de inteligencia, cómo reforzar la ley de inteligencia que está en trámite y ver otras iniciativas legislativas que nos permitan fortalecer los mecanismos de control y fiscalización interno en el caso de narcoaviadores en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Ministra, y pensar en que los especialistas siempre dicen, ¿no? Si es que se permea el poder, la autoridad, ya íbamos a estar bastante más complicados con el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Teniendo estos casos en la FACH, en el Ejército, hoy día está en investigación, pero también podría ser en el Poder Judicial. ¿En qué pie quedamos? Bueno, primero en Chile hace rato ya dejamos de ver y presenciar solo delitos comunes. Estamos efectivamente con crimen organizado. Las decisiones que hemos tenido que ir adoptando probablemente debieron haberse hecho hace años atrás en otros periodos de gobierno, pero sin embargo han sido bastante contundentes para empezar a avanzar en el entender cómo es el comportamiento de este delito, perseguirlo y poder finalmente atacarlo, ¿no? Ahora, cuando vemos que penetran en instituciones, como en el caso de las Fuerzas Armadas, claro, están atacando ya el último eslabón y por lo tanto eso incrementa la gravedad de los hechos, ¿no? Y por lo mismo nosotros hemos señalado que hay que tomar todas las medidas y las decisiones para, una vez detectado como el cáncer, ¿no?, lograr extirparlo, ¿no? Porque, claro, la investigación que se está llevando a cabo ahora por la justicia civil, ¿no?, que eso ya ha resuelto la contienda de competencias. Recordemos que estuvo en un momento la duda si es que la investigación iba a seguir en manos de la Fuerza Armada y la Fiscalía propia de la Justicia Militar o la Justicia Ordinaria. Ya está en Justicia Ordinaria y esperamos que una vez conocido el nivel de gravedad o de cuán extendido estaba este caso de transporte de ketamina, podríamos detectar en el fondo qué tan grande es la penetración del tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas, particularmente en este caso el de la FACH. Sí, pero como les decía, hay que lograr erradicar el cáncer cuando se detecta, y ya se detectó al menos en el caso de las Fuerzas Armadas. Sí, quería seguir esa figura, ¿no?, del cáncer cuando se detecta. Cuando se detecta uno busca las causas y qué sé yo, se estirpa y después se siguen los tratamientos, porque y el seguimiento, claro, es digamos permanente. Desde ese punto de vista, acá no se puede hacer desde un lugar, digamos, se tiene que hacer desde un montón de lugares y desde estados y gobiernos. Lo digo porque al gobierno le queda un periodo, sea quien sea el que venga. Hay una mirada ahí que de pronto que es bastante más ciudadana en ese aspecto. ¿Cómo lo aprecia? ¿Cómo lo ve desde esa mirada ciudadana, ¿no?, más allá de los gobiernos, el que sea? Ya como ciudadana, pero también ya con la experiencia de ser gobierno, es muy clave, muy importante que estas cosas sean ahora como políticas de Estado, ¿no?, que no dependan del gobierno de turno. Eso es muy, muy relevante. Porque claro, en periodo electoral uno puede ya esperar que haya más confrontación, quién tiene la mejor propuesta, o más descalificaciones de una otra propuesta. Calculadora en mano. Ya, claro, y en la agenda de seguridad siempre ha sido utilizada, ¿no?, como con fines electorales, porque mueve muchas emociones, particularmente la del miedo, ¿no?, la inseguridad. Pero independientemente de eso, lo clave es que al final un gobierno que entra logre continuar con una política que fue consensuada y que probablemente requerirá perfeccionamiento, pero ya siendo una política de Estado es permanente y da certezas, ¿no?, es estable, no va cambiando con cada elección, ¿no?, porque esa incertidumbre al final es
como un caldo de cultivo para que el crimen organizado siga creciendo. Bueno, o sea, les conviene a los delincuentes y a los criminales que las políticas cambien de la noche a la mañana todo el tiempo. Ellos ahí encuentran un espacio para su actuar. Por lo tanto, lo que se espera ya nosotros quedándonos, o este gobierno, el presidente Gabriel Boric, casi un poco más de 8 meses de gobierno, nos quedan obviamente muchas leyes por sacar, mucho trabajo por hacer, pero el gobierno que venga va a tener que seguir tomándose en serio la política nacional contra el crimen organizado y las tareas que quedan pendientes para fortalecer las capacidades de nuestras instituciones en la persecución de este delito y ser cada vez menos permeable a aquello. Ministra Vallejo, usted hablaba de miedo. Cuando hablamos de este asesinato del rey de Meix, ¿no? José Reyes Osa, él fue asesinado en la calle Quirihue, en la comuna de Ñuñoa, un sector que usted conoce perfectamente. Usted obviamente se maneja y tiene que hacerlo como autoridad con un contingente de seguridad, pero ¿ha sentido miedo? ¿Logra empatizar con esa sensación de las personas que no quieren salir de la calle más tarde, que se encierran, que ponen cada vez más rejas? A mí no me gusta vivir con miedo, es una como lucha permanente porque creo la importancia de poder desplazarnos por las calles tranquilamente, ¿no? Y claro que cuando uno, no solamente en Ñuñoa, sino que cuando uno va a cualquier comuna en nuestro país, particularmente aquellas comunas donde viven o barrios que están presenciando permanentemente tiroteos o tienen la plaza, no con juegos, con árboles, con niños, sino que están las plazas con tráfico de droga, con riñas, obviamente que uno dice, chuta, esto es un tema que requiere abordarse de toda su arista y complejidad. No solo es el tema penal, punitivo y de persecución del delito, sino que termina afectando las trayectorias y desarrollo de vida de las personas. Y por lo tanto, eso es lo que ha llevado a que este gobierno fortaleciera su agenda de seguridad, ¿no? Porque en un principio no era la principal tema de conversación. Estaba, obviamente, en el programa, pero no era, no tenía la robustez que empezó a tener meses después de asumido en el gobierno y que llevó a que tuviéramos una de las mayores inversiones de recursos públicos en esta agenda, además con la cantidad de leyes que hemos ido aprobando justamente para poder, bien en el acelerador, en todos los temas en todos los desafíos pendientes de nuestro Estado durante años. Entonces, claro, hay que enfrentar el miedo con acciones, con resultados, y los resultados los estábamos teniendo. Si ese es el problema con este caso ahora, porque en Chile avanzamos muchísimo en la persecución y en el encarcelamiento de aquellos involucrados en el Tren de Aragua, ¿no? Y en las principales células presentes en Chile del Tren de Aragua. O sea, hemos logrado encarcelar a criminales de las bandas de crimen, principales bandas del crimen organizado en nuestro país. Y que suceda esto, ¿no? Por un error administrativo o suplantación de identidad, no sabemos todavía por qué en el Poder Judicial, obviamente que es impresentable, ¿no? Es impresentable, es inaceptable, molesta, enoja, porque tiende a desechar todo el esfuerzo que se ha hecho. Y esperamos obviamente que sea reparado con prontitud y que se cierren todas las vetas que pueden seguir existiendo para que esto no vuelva a suceder. Ministra, pero el discurso del miedo desde diferentes espacios, ¿no? Desde la seguridad, el miedo económico también, porque en algún momento el país se va a venir abajo y cosas como esas, se instala dentro de los discursos y en los años electorales se enciende mucho más, ¿no? Desde esa mirada, ¿cómo ver lo que viene ahora en términos de años electorales, de trabajar con una agenda que tiene determinadas, digamos, prioridades, versus un discurso permanente que también rebotamos los medios de comunicación y nos hacemos cargo de aquello, a propósito de un año electoral donde el discurso del miedo moviliza montones. Insisto, miedo de seguridad, miedo económico, miedo ambiental, miedo de todo. Sí, a ver, mira, lo que pasa es que como gobierno hemos tenido todos los años de gobierno elecciones, entonces nos ha tocado ya como enfrentar un clima electoral en cada iniciativa que discutimos, en cada reforma que empujamos, en cada decisión que tomamos, está cruzado por debates acalorados, ¿ah? Fue por los procesos constituyentes, la elección de convencionales, luego los plebiscitos, la elección de concejales y gobernadores, y ahora la presidencial y del Parlamento. Entonces, frente a todos esos escenarios electorales, nuestra posición ha sido clara, y que es que hay que mirar más allá de la contienda electoral la mirada de Estado,
¿no? Y conversar en base a la evidencia. O sea, que la ciudadanía también exija que el debate esté en torno a la evidencia, ¿no? Que se pongan cifras, que se pongan los resultados, que no sea solamente discursos emocionales, que está bien sentir emociones en la política, pero tenemos que ver si es que el país realmente ha logrado avanzar, cuáles han sido sus resultados, y nosotros sí igual hemos avanzado, ¿ya? Y hemos avanzado no por casualidad, hemos avanzado porque con el Parlamento hemos logrado sacar, insisto, muchas leyes adelante, no solo la del Ministerio de Seguridad Pública, sino, como les decía, por ejemplo, el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial, para fortalecer la dotación de las policías, de carabineros, de la PDI, más recursos, más tecnología, más equipamiento, y los resultados empiezan a estar a la vista, ¿no? No solamente con la destrucción de las armas, el reforzamiento de las fronteras, que es una frontera que es súper también extensa la que tiene Chile y que obviamente nunca va a poder terminar de cerrarse completamente porque es muy extensa, como les decía, pero sí se ha reforzado. Eso ha permitido disminuir los niveles de ingreso de migrantes irregulares, por ejemplo, y los juicios que están ya en curso a varias bandas criminales, ¿no? Bueno, entonces, que el debate esté basado en la evidencia, que más allá de las conversaciones o planteamientos apresurados, acalorados, tengamos una política de Estado y, por lo tanto, todos los candidatos y candidatas a sumarse a esa mirada, ¿no? Ministra, pero, perdón, cuando se captura a este brazo financiero del Tren de Aragua, ahí hay evidencias de que efectivamente es súper relevante. ¿Se reactiva la discusión a propósito del levantamiento del secreto bancario? Bueno, eso demuestra que era totalmente falso y alejado de la realidad lo que decían algunos parlamentarios de oposición que se negaron a votar o apoyar, y se niegan hasta el día de hoy a apoyar el levantamiento del secreto bancario, de que los delincuentes no tenían cuenta bancaria y que básicamente movían todo en cash, ¿no? Así como ando con la plata o la escondo bajo el piso, detrás de las murallas, y se manejan solo con plata en efectivo. Eso no es real. No, la verdad es que sí se usan cuentas bancarias. Sí. ¿Ah? Y el resultado de esta, como decías tú, de la investigación del brazo financiero del Tren de Aragua da cuenta de que habían cuántas cuentas corrientes usándose, 250. Y de personas regulares. Y de personas regulares. Entonces, esto también está cruzado en el debate, obviamente, electoral y de las candidaturas, pero nosotros como gobierno venimos promoviendo el proyecto de levantamiento del secreto bancario ya hace años, ¿no? Y hemos insistido en la importancia que tiene no solo para evitar la elusión tributaria, ¿no? Y hacer valer los delitos tributarios cuando se cometen, sino que también en lo que es la persecución del crimen organizado y los delitos de corrupción. Claro. También es muy importante. Entonces, queda en evidencia que hay iniciativas legislativas que el gobierno está empujando, que son muy importantes para seguir enfrentando a estos criminales y que requieren el apoyo también de la oposición. Por eso la invitación a ver esto como política de Estado, ¿no? Y no solamente estar criticando a través de los medios de comunicación, sino que ponerse con los votos para herramientas tan importantes como esta. ¿Lo han encontrado eso? No siempre, ¿no? No siempre. Algunos sí, pero no en todas las iniciativas. Sí, claro. Oye, ministra Vallejo, bueno, a propósito de todos estos temas que tienen que ver con su regreso, además después del postnatal, la vimos que ayer, después de la vocería, hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para conectarse con la gente, efectivamente, e ir contando, por ejemplo, que va a estar en Rancagua en los próximos días, que cómo han sido las principales noticias, los avances que se han tenido en vivienda, por ejemplo, ahí lo comentaba, en cuidados y etcétera. Aparecieron varios comentarios abajitos, yo los leí también todos, que decían, mi futura presidenta. No. ¿Lo has pensado? No, yo estoy muy abocada a ser ministra. Además, esa es mi tarea ahora. Y nada, yo entiendo el cariño de la gente, pero no es algo que esté en mi cabeza. Y voy valorando mucho, además, desde el postnatal, todos los avances de gobierno, sí, que quedan todavía otras cosas por hacer, pero pucha que es satisfactorio estar en un gobierno que se comprometió con lograr sacar por fin la reforma previsional y lo logró, pues, a pesar de que muchos decían que era imposible, o lo mismo de las 40 horas. En la cuenta pública el presidente fue increíble desde ese punto de vista, o sea, dar cuenta de todos los avances de gobierno que parecían imposibles, el royalty minero, ¿no? O la deuda histórica. O sea, ¿cuántos gobiernos pasaron sin que pudieran resolver la deuda histórica de los profesores? Y que nuestro gobierno, que bajo el liderazgo del presidente Gabriel Boric, hayan podido salir a la luz deudas pendientes que por
décadas se arrastraron y que ahora son ley de la República, están siendo una realidad, están impactando la vida de las personas, es súper satisfactorio y me llenó mucho como de la energía necesaria para volver, porque claro. yo prácticamente uno ya no duerme, ¿no? No, claro, le cambia mucho. No duerme. Ahora sí, te da harta, sus sonrisas te dan harta también... razones para seguir, sí, ¿no? Para seguir. Pero vuelvo con harta energía por eso también, ¿no? Como decir, ya, mira, quedan un poco más de 8 meses y queremos sacar el término del CAE, con el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, la sala cuna para Chile, que a propósito de mi experiencia de madre, entiendo perfectamente lo importante que es para que todas las mujeres y padres de nuestro país tengan la posibilidad de que su hijo esté en buenas manos en las salas cunas cuando entran a trabajar y que la maternidad o la paternidad no sea un castigo laboral, o el proyecto de adopción que también vio la luz, ¿no? Entonces... queda harto trabajo por hacer, pero con toda la energía y la convicción que te da la experiencia vivida en los últimos meses y los últimos años de gobierno, que dan cuenta de que aquellas cosas que a veces parecen imposibles son posibles de lograr cuando se tiene compromiso, convicción y mucha capacidad de diálogo. De las primeras cosas que mencionaba era de las más relevantes probablemente, ¿no? La reforma previsional, en donde trabajaron permanentemente con la exministra Janet Jara, ¿no? Que hoy es la flamante candidata ya hace un rato. ¿Cómo ve el camino de Janet Jara? ¿Cómo ha visto ese proceso y cómo la ve ahora instalada como después de todo este periodo primaria y qué sé yo, como la candidata? Mira, bueno, nosotros, primero yo quiero recalcar que tenemos una labor de presidencia, ¿no? Sí. Entonces en esto siempre tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas porque si bien es evidente que somos de gobierno y la candidatura de Janet Jara es la candidatura de los partidos del oficialismo y del mundo progresista, tenemos que separar las aguas, ¿no? Y nuestra labor es gobernar hasta el último momento, acompañando al presidente en la medida que lo estime conveniente. Y las campañas son de los candidatos, ¿no? Y de los partidos que están detrás. Pero sí puedo señalar, como vocera de gobierno, de que para nosotros como gobierno fue muy relevante la realización de la primaria. ¿Por qué? Porque el país necesita siempre más participación y más democracia, ¿no? Y cuando nos vamos a enfrentar a elecciones presidenciales, pucha que es bueno que los partidos se pongan de acuerdo para que sean los ciudadanos y ciudadanas que definan cuál es la carta más competitiva del sector, ¿no? También es importante porque yo recuerdo que el año pasado varias vocerías nos preguntaban los periodistas, bueno, pero no hay ningún candidato oficialista que asome, es evidente que el próximo gobierno va a ser de la oposición, no tienen como ningún liderazgo en el sector, y nosotros decíamos, no, hay varios liderazgos y hay tiempo al tiempo, ¿no? Claro. Pero básicamente estaban como desahuciando las posibilidades de tener candidatos o candidatas presidenciales competitivas del mundo progresista, y el tiempo nos dio la razón, de que los partidos del oficialismo no solamente pudieron ponerse de acuerdo en una primaria que era improbable en su momento, pero se realizó, sino que tuvo una buena participación que logró definir claramente quién va a ser la candidata, en este caso del sector, y todos los partidos se han mantenido unidos en esta tarea. Ministra, y si bien Janet Jara es candidata de todo el oficialismo, no de todo un sector de la centroizquierda, inevitablemente ella comparte partido con ustedes, ¿no? Del Partido Comunista, y siempre se ha dicho que en Chile hay un miedo terrible que haya la posibilidad de un presidente o presidenta comunista. ¿Qué es ser comunista hoy día? Porque de alguna manera a veces se desmarcan un poco de figuras como, no sé, Daniel Jadue, Lautaro Carmona, y dicen algunos, oye, pero esta es una mirada nueva del comunismo, o es enseñar efectivamente un comunismo que nosotros tenemos muy asociado a miedo porque nos han metido ese miedo. ¿Cómo ve usted el día de hoy ser comunista en Chile? Mira, yo soy comunista y soy parte de un gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Los comunistas además fueron gobierno hace poco también con la expresidenta Bachelet, en el gobierno de la Nueva Mayoría. De hecho, el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue gobernado, o sea, participaron partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. O sea, en ese entonces mi partido gobernó con la Democracia Cristiana.
Es que algunos puede ser que se le olvide, ¿no? Y dicen, ¿cómo van a juntarse los comunistas con los demócratas cristianos? ¿Cómo van a gobernar? Y bueno, eso pasó con Bachelet 2, ¿no? Claro. Y ahora con el Frente Amplio y también partidos de la exconcertación. Ahora, ¿qué es ser? Mira, yo creo que no ser indiferente ante la injusticia, ante el abuso, ante las desigualdades, y abogar siempre por que hayan cada vez más derechos para todos y todas, que todas tengan el derecho a desarrollarse, a ser feliz, poder vivir también en mayor armonía con nuestro entorno, o sea, tener un sistema económico que permita la sostenibilidad de nuestra raza humana, ¿no? Que permita el crecimiento, pero un crecimiento bueno, ¿no? Un crecimiento sano, que distribuya la riqueza. O sea, que haya justicia social, que haya justicia económica, justicia ambiental, justicia social. Por eso estamos ahora donde estamos, ¿no? Con el presidente Gabriel Boric avanzando esos pasitos que requeríamos avanzar para tener un país más justo, pero por cierto vendrán otros y otras que tendrán que seguir con esa tarea. Y para nosotros es muy importante que el camino de la justicia social siga andando, ¿no? Y no tenga retrocesos. Porque porque los derechos se conquistan, pero también pueden ser arrebatados. Y pasa. O sea, la experiencia mundial es que a veces se ganan con sangre, sudor y lágrimas, con procesos largos, sociales, institucionales, de cambio institucional, pero de repente viene un grupo de gente que se cree con dueños de la verdad, ¿no? Y imponen medidas que hacen retroceder esos derechos. Por lo tanto, los derechos no solamente se conquistan en el tiempo, sino que se defienden. Hay que defenderlos. Bueno, hoy día termina el plazo que dio el presidente Boric para que ministros o funcionarios públicos dejaran sus cargos a propósito de apoyar la candidatura de Janet Jara o de ir a una campaña parlamentaria. ¿Vamos a tener cambio de gabinete, ministra, no? ¿Digo yo? No, pero primero eso no lo puedo ni decir ni saber yo. Esas son decisiones siempre del presidente de la República, pero lo que está sucediendo es algo muy simple, ¿no? Porque no es un mandato legal, porque el mandato legal ya se aplicó para la salida de los ministros, ministras, en sus aspiraciones de ser candidato o candidata. Ahora lo que tenemos es un instructivo presidencial que le dice a los funcionarios de confianza, primera, segunda, tercera línea, si vas a ser candidato o candidata al Parlamento, presenta tu renuncia y dedícate a ser candidato o candidata, porque ahora estamos dedicados nosotros como gobierno a ser gobierno. Eso ya está corriendo, hay varios que se han presentado su renuncia. De hecho, mi director de la DOS, que es de mi ministerio, la de Dirección de Organizaciones Sociales de Ignacio Churra, está radicado en mi ministerio y él presentó su renuncia justamente porque aspira a ser candidato por el Frente Amplio. Lo saludo, por cierto, porque ha tenido un gran trabajo en la DOS, hemos hecho muchas iniciativas. Se viene más el Día de los Dirigentes Sociales, que Exacto. Se lo va a perder, pobre, pero hemos estado organizando el 7 de agosto para celebrar con los dirigentes y las dirigencias sociales este día y con varios avances que tenemos ahí. Pero es un instructivo y el resto de sobre gabinete no. Porque además esto ya aplicó para el caso de los subsecretarios, ministros y ministras. Que ahí sí que había un mandato legal que se cumplió obviamente en tiempo y forma. Y a propósito, ministra, ¿qué tal Aysén Echeverry como reemplazante del vocerío? Sequísima la Aysén, o sea, yo estoy muy agradecida de su labor, por un trabajo impecable, riguroso, serio. Me permitió además tener un postnatal tranquilo. O sea, lo hizo tan bien. ¿Se desconectó? Que yo o sea, yo desconexión al 100% no, porque igual mantuve contacto con el presidente, algunas cosas estuve también ahí aportando desde mi postnatal, pero relajada, tranquila desde el punto de vista de que estaba confiada totalmente en mi equipo, que es también un equipo increíble, y en el liderazgo y la buena vocería de la ministra Aysén Echeverry. Pucha, que bueno tener mujeres comprometidas también. Que entiendan la importancia además del derecho postnatal. Que te iba a comentar eso, porque si viene un tema de privado, digamos, pero tiene que ver con su maternidad. El presidente Boris también fue padre en el mismo periodo, nacieron ahí medio cercanos. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Ha cambiado efectivamente una mirada? Yo sé que es un tema privado, pero
dentro de la política pública ¿no? O sea, el tema del cuidado y la crianza es sumamente político hoy en día, que sabemos que hay que tener un sistema nacional de cuidado y hacer que para las mujeres, sobre todo, no sea un castigo laboral, un castigo de nuestras proyecciones, el decidir ser madres, porque es algo tan maravilloso, sobre todo cuando se decide, la maternidad es hermosa. Y por lo tanto que la sociedad, sobre todo porque no está preparada o que el Estado todavía no entiende la importancia de la maternidad, te termine castigando porque te ve como un costo y no como una inversión, o que está sujeta a distintas discriminaciones, es brutal. Entonces, claro que la maternidad es importante, hay que reivindicarla, deseada sobre todo, insisto en esto. Y qué bueno que es que tengamos derecho a postnatal, ¿no? Claro. Yo no lo tuve, o sea, yo soy madre por segunda vez. Sí. Con mi primera hija estaba pasando de la titulación de mi carrera de geografía al Parlamento. De hecho, defendí mi tesis haciendo campaña y con guata. Pero no tuve postnatal, tampoco, o sea, como red de apoyo familiar nomás. Claro. Entonces esta experiencia ha sido distinta y pucha que marca la diferencia el hacer uso del derecho al postnatal. Pero diciendo que falta, ¿no? Porque todavía hay mujeres y hombres que no pueden acceder a este derecho porque hay un límite legal, ¿no? Es como si es que hay una trabajadora en una empresa con guagua o un trabajador, no aplica el derecho a la cuna, ¿ya? Solo cuando hay 20. Entonces, por eso estamos como gobierno promoviendo ampliar este derecho, reforzar este derecho, ¿no? Con el proyecto de sala cuna para Chile y también con la política nacional de cuidados, que no solamente para el cuidado de menores, sino que personas dependientes y otros cuidados que realizan principalmente las mujeres. Entonces, claro, el tema de la corresponsabilidad social, no solo parental, o sea, de hombres, sino que social, del Estado, de la sociedad, con el tema de los cuidados, para nuestro gobierno ha sido clave. Y es bueno ver cómo hemos avanzado, pero como les decía, esperamos que se apruebe también el proyecto de esa laguna prontamente. Ministra Vallejo, súper cortito porque sabemos que se tiene que ir, pero estaba pensando en lo que usted decía, la desconexión, aunque hubo ahí algunas comunicaciones, ¿hubo alguna noticia en este periodo que le hubiera gustado decir, no sé, me encantaría comentar yo esto o haber anunciado yo esto? O por ejemplo, estaba recordando, pasó el tema de la filtración de los chats de Carol Cariola en marzo. Ah, claro, no, hubieron muchos temas polémicos, pero sí había momentos, no sé si voy a entrar en detallar como el tema en particular, pero sí debo decir que varias veces me picaron los dedos. ¿Ah? Y como que me dan ganas de salir a defender al gobierno, a salir a enfrentar como críticas. Y por ejemplo, cuando a la ministra Aysén la mandaron a callar. Sí. Ahí también me dieron bastante ganas de salir a defender a la ministra, sobre todo porque lo estaba haciendo súper bien, increíble. Entonces, en fin, pero igual tuvo un espacio bien protegido dentro de todo. ¿Todo bien que con como Carol corresponde? Sí, cómo no. Todo bien. Vas a verlo. Todo bien. Sí. Además que el postnatal igual es harto trabajo. Sí, pues, sí. Hay poquito tiempo. A mí me risa que te digan como aprovecha a dormir. Te dicen muchas veces aprovecha a dormir. Claro. Y es como... menos. Pues. Tú no has vivido esto. No, claramente no sabes cómo es. Ministra, queremos darle las gracias por su tiempo, desearle mucho éxito a Rancagua, como decíamos recién. Sí, el jueves vamos a arrancar. Pero inaugurar los cuidados, infraestructura de cuidado, además, que es muy importante. De cuidado, un centro de comunitario de cuidados. Bueno, ya vamos a seguir hablando muchas cosas, ministra. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted por la invitación. En particular un día como hoy. Sí, y ánimo. Gracias.